La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Víctor Céspedes, quien fue Procurador General de la República. Es actualmente vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y también abogado, con quien vamos a tratar temas políticos y temas de este debate jurídico que nos acompaña todos los días. Buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Para mí es un gusto compartir con ustedes bienvenido. Este programa, donde siempre hemos tenido grandes debates, opiniones importantes en el país. Yo voy a comenzar con la parte política, doctor. Como vicepresidente del PRD, ¿cómo usted ve al PRD en el actual momento? El famoso partido del buey que más jala y... Partido de la Esperanza Nacional. Sí. ¿Cómo usted siente el partido en términos de posibilidades electorales? Ciertamente el partido luce sumamente muy frío, independientemente de que Miguel está haciendo esfuerzos por mantener vivo el Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, en virtud, que la Cancillería le quita mucho tiempo. Obviamente quita mucho tiempo, pero también las estrategias políticas, la alianza a destiempo con el Partido de la Liberación Dominicana cercena al PRD la posibilidad de expansión. Y Doctor, mucho más ¿por qué ahora, a destiempo? porque estimo que debió esperar ¿Hasta para cuándo? aliarse, ¿no? Para aliarse de acuerdo a las circunstancias. Para mí, el partido, por su propia naturaleza, que debió esperar es con el Partido Revolucionario Moderno. Solo que yo, Víctor Céspedes, estima, y mucho más frente a un PLD hoy fraccionado, un PLD hoy disminuido. Entonces la suerte del PRD será la misma suerte del PLD, y el PLD, su suerte, ya los aspectos divisionistas del partido. ¿Y cuál es la suerte, según usted, del PLD? La suerte del PLD es la suerte del PRD histórico. La división del PRD hizo fracasar al PRD. Pero decía un artículo hoy de una prestigiosa analista que el PLD se dividió en el poder y que eso le da, en cierta forma, una situación distinta a de otros partidos que se han dividido en la oposición. Sí, pero el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder unido. Hoy no está unido. Y hay otras cosas muy importantes en la política del Partido de la Liberación Dominicana. Su mayor exponente, su líder, el que lo llevó a todo al poder, no es que se ha ido del PLD, no es que es un tránsfuga, eso no es verdad. El fáctico legal no le da a Leonel transfugismo. Es decir, no es una persona que puede considerarse como un tránsfuga. En ese sentido, se lleva la mitad o algo más del partido. Eso se observa poco a poco. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la BED, que es una organización estudiantil histórica y de muchos estudiantes, siempre ganaba el primer lugar en la presidencia. Ahora se fue con Leonel de manera total, hasta local, se fue con Leonel. Entonces, el PLD está certeramente dividido, y eso obstaculiza que mantenga el poder. No hay fuerza económica de la nación dominicana que permita que el PLD se mantenga en el poder dividido. Ahora, doctor, entonces... Eso usted lo puede escribir. Usted da por un hecho el triunfo del PRM. Yo doy por un hecho la inteligencia de las L en cuanto a la necesidad de la conformación de un gobierno de transición y de unidad democrática con el objetivo de desarrollar y expandir e irradiar riqueza e institucionalidad en la República Dominicana como una plataforma fundamental para lograr el desarrollo y la estabilidad y sostenibilidad económica. Yo creo que ellos dos tienen que ser inteligentes para realizar un gobierno de unidad nacional. ¿Con quién a la cabeza? Con el que tenga más votos. Es decir, uno de presidente y otro de vice. No, con el que tenga más votos.
con el que tenga más votos. El PRM tiene más votos. Bueno, pues Luis, tú eres el presidente. Ahora, si Leonel es el que tiene más votos, entonces Leonel, tú eres el presidente. Entonces, pero en este país hay que producir una alianza nacional de gobernabilidad, porque el país no va bien. El camino, ustedes pueden observar el aspecto macro, pero no hay una familia dominicana que no esté sobregirada. Y la economía de un pueblo se mide a través de la fortaleza de su célula fundamental. Y la célula fundamental de una sociedad es la familia. Y la familia cada día está empobrecida. No hay un hospital que se pueda asistir. Aún las escuelas que han construido son desastres. Usted no puede salir a la calle, porque atracarlo, darle un tiro en la cabeza y desaparecerlo, eso no es nada en la República Dominicana. Los gastos de la vida diaria, la energía eléctrica, la sociedad, las alzas de los alimentos cotidianos, la familia no soporta. Todo el mundo está en un sobregiro y eso no lleva bien al gobierno. Eso no lleva bien al gobierno, independientemente de algunas acciones que no se comprenden, antidemocráticas, que tanto se está tornando en la República Dominicana, soslayando la existencia de una constitución sumamente que vivimos un estado social. ¿Cuáles son esas acciones antidemocráticas? Por ejemplo, la situación que han hecho en contra de varios periodistas. Son acciones antidemocráticas, con Altagracia, con Zapete y con otros, con Milagros y con otros que no se observan así públicamente. Entonces el país, usted observa todo eso y el país no va bien. Entonces, para producir, si este gobierno se queda en el poder, es un gobierno que tiene perfiles, indicios de acciones dictatoriales, y eso no es bueno. Y mucho más con la existencia de una constitución del 2010 que establece en su artículo 7 que vivimos un estado social democrático y de derecho. Un estado democrático social. ¿Usted sabe qué quiere decir social? Diferente a la constitución anterior. Es que la riqueza debe irradiarse por toda la nación dominicana. Es muy diferente a un estado democrático solo. Entonces, la situación que se observa ahora no es buena. No es buena y eso lo dice el país. Doctor, usted dice que el PRD debió esperar la coyuntura adecuada para hacer una alianza con el PLD. Así es, sí. Pero entonces los argumentos que usted expone es que, o dos cosas, o era la alianza buena si Leonel permanecía en el PLD, o que, porque no veo una identificación programática antes de tomar esa decisión en sus palabras. Lo que digo es que se desesperó porque el PLD no va a ganar, no va a llegar al poder. Entonces seguirá la suerte del PLD. Al seguir la suerte del PLD, el PRD se producirá una debilidad. Pero entonces debe ir el PRD con el que tenga afinidad o con el que va a ganar. Yo soy de opinión que el PRD, después que dio el primer paso para mantener el poder, Miguel Vargas, y mantener la existencia del PRD, fue una alianza estratégica y correcta en las circunstancias, pero no es lo mismo que se da ahora. Ahora hay otra circunstancia política, razón por la cual debió esperar, porque todo se observa, todos los aspectos que uno ve en la calle, en los callejones, en las montañas, en las escuelas, en los barrios, es que el PLD no subirá la escalinata del Palacio Nacional, solo la bajará. Entonces, frente a esa situación, el PRD acaba de cometer un error apoyando nuevamente al PLD. Con su permiso, doctor Víctor Céspedes, nos vamos a una pausa comercial. No os desesperéis, que volvemos en unos minutos con el doctor Víctor Céspedes. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Víctor Céspedes, ex procurador general de la República y vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Doctor, entonces, en medio de este panorama,
¿Cuál es la participación de Víctor Céspedes en este torneo electoral? Bueno, nosotros estamos en el PRD, estamos haciendo política en el PRD, ahora mismo estamos recorriendo el país para ver cómo piensan los PRDistas. Pero no cae mal en el PRD la posición suya. No, porque mi posición no es anti-PRDista, mi posición es un criterio democrático que puede llevar al PRD a la cima. Y mucho más hoy que nadie habla del PRD. El que ha defendido siempre a Miguel Vargas Maldonado de Víctor Céspedes, cuando la gran división, recuerde aquella expresión que yo dije, que Miguel Vargas Maldonado era un diamante pulido, no salpicado por los vaivenes huracanados de la política dominicana. Entonces, en ese momento yo anduve todos los medios de comunicación. ¿Y usted mantiene esa afirmación? Miguel es un hombre bueno, es un hombre serio, es un hombre trabajador, es un político muy privilegiado. O sea, es un político. No, y lo ha hecho se muy dice bien. que ha hecho un buen trabajo en la Cancillería. Un trabajo exitoso. Tal vez él no se defienda como debe defenderse, pero es un gran político. Las circunstancias lo han ubicado ahí, pero él no ha olfateado la circunstancia política de ahora. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y eso no es correcto. Eso no es una línea contraria al partido. Yo lo que quiero es que el PRD, como partido donde uno se formó, o sea, la escuela del país, siga trillando los caminos de éxito, todavía pero no puede... aliado al PLD, porque el PLD fracasó ya. Pero doctor, pero ya las alianzas se hicieron. Bueno, pero se hicieron. Claro que sí que se hicieron. Y entonces... No, yo no he dicho que dejen de hacerla. Yo he señalado el camino del fracaso del PRD unido al PLD. Eso es lo que nosotros hemos señalado. Y ese es el sentir de todos los PRDistas. Del 80% de los PRDistas es el sentimiento nacional. Entonces, la línea, la cosa hay que revisarla muchas veces, porque no está bien. Esa línea política no está correcta, no está bien. La realidad le dará de frente al doblar la esquina mañana. Es lo que hemos dicho. ¿Usted descarta al PLD y al candidato? Obviamente que sí. No, el PLD. El PLD como partido. Y el candidato, la expresión penco, hoy lo ha disminuido. El penco hoy está disminuido, pero no está disminuido solamente por él, sino por el PLD. Porque el PLD, al sufrir ese fraccionamiento, el mayor encantador del PLD era Leonel Fernández. Ya Leonel Fernández está por otro lugar. Entonces, eso lo sufre el PLD. Si ellos entienden que eso no es verdad, que salgan a la calle a preguntarlo. Esa es la realidad política. Y yo no soy del PLD ni soy leonelista. Las encuestas dirán en enero, febrero. Doctor, su opinión sobre el debate con el voto automatizado y la auditoría. Mire, la Junta Central Electoral ha venido... Yo soy admirador de los miembros de la Junta Central Electoral, para mí muy serio. Pero han venido tomando resoluciones sumamente delicadas. Delicadas porque las mismas se observan muy parcializadas. Y eso... ¿Cómo cuáles, doctor? Como por ejemplo... la resolución donde dividía el país. 6 senadores, un voto directo, voto no directo y voto no directo y todo lo demás, un voto directo. Pero eso se cayó. No, pero fue una resolución donde la Constitución de la República establece que la votación tiene que ser directa. También ahora mismo, una dualidad en el comportamiento electoral. No, usted tiene, tal y como lo señala el Partido Reformista, que lo señala con mucha objetividad. Entonces, se busca satisfacer, complacer el poder político, y no es posible. La obligación de la Junta Central Electoral, entre otras, la obligación de la Junta Central Electoral es ser árbitro. La característica del árbitro es adherirse a la Constitución y a las leyes. Primero Constitución, luego ley y luego los partidos, el convenio entre los partidos. Tampoco puede convenir la Junta Central Electoral asunto con los partidos que
choque con la Constitución. Con ni ninguno. que choque con las leyes, con ninguno, con las leyes adjetivas. Entonces, frente a este mundo de tempestades que estamos viviendo ahora, la República Dominicana, ¿qué tienen que hacer los organismos oficiales? Ser cristalino, pulcro, honesto y prudente y adherirse a la Constitución y a las leyes para que no se produzca en la sociedad dominicana un estallido social que podemos lamentarlo todos, porque la oposición de hoy no es la oposición de ayer. La oposición de Luis, la fortaleza de Luis, acompañado en la oposición con la fortaleza de Leonel, le dice a usted que hay una oposición real y objetiva e inteligente. Entonces el gobierno tiene una obligación y es terminar bien. Pero el gobierno tiene otra obligación, que es mantener la paz social. Pero el gobierno tiene una obligación, que es cumplir con la Constitución. Entonces el gobierno tiene una obligación, es no utilizar los recursos del Estado para hacer política, porque los partidos no se lo van a permitir. En esta ocasión, los partidos no le permitirán al gobierno utilizar los bienes del Estado para mantenerse en el poder, porque la Constitución del 2010 así lo establece. Y decimos, pero siempre se ha dado dinero. Siempre se ha hecho lo incorrectamente. Siempre se ha actuado incorrectamente. Pero después de la Constitución del 2010, ya el tinglado jurídico nacional e internacional y la visión internacional es sumamente diferente. Estaremos además con la presencia de organismos internacionales como la Organización de Estado Americano. Entonces la situación empieza a variar. Y si esos miembros observan dando dinero, quitando cédula por dinero, ¿qué van a decir? Van a hacer lo mismo que hicieron en Bolivia. Van a decir que las elecciones fueron fraudulentas y que en consecuencia los organismos internacionales no reconocen esa elección. ¿Y qué se va a producir en el país? Un estallido social. Ese es el camino. Si la Junta Central Electoral, que sobre ella pende la tranquilidad del Estado Dominicano, como pendía la espada de Damocles sobre los hombros de sus enemigos. Tremenda responsabilidad. Así es. No, pero usted no me ha dicho, ¿qué usted opina del voto automatizado? Finalmente, yo creo en la existencia de una categoría de voto. ¿Cuál? El voto manual. Que volvamos a la historia, que volvamos a la originalidad, porque el voto automatizado tiene problemas en los 6 países que existen. Esos problemas de Venezuela, de Bolivia y de otros países es por el voto automatizado. Es decir, entonces, en la República ¿eso Dominicana simplificaría las discusiones o las anularía si volvemos al voto manual? ¿Cómo así? Es decir, que no evitaríamos muchas... Claro, porque es más objetiva. Y mucho más cuando salimos de una primaria de los partidos, donde los dos líderes han tenido problemas con el voto automatizado y se demostró la ilegalidad de lo mismo. No es un voto secreto, no es un voto confiable, es un voto determinado, es un voto determinante, es un voto que se puede desviar, es un voto que se puede manipular. Además, es un voto que no se adapta a la realidad de los dominicanos. Doctor, pero y la fórmula de que se haga automatizado, pero que se haga con huella y que se cuente manualmente. ¿Y por qué los dos? ¿Por qué los dos estilos y no uno? Nos preguntamos. ¿Para satisfacer a quién? Hoy los partidos no están diciendo que volvamos a la originalidad. Entonces, porque un partido dice lo contrario, entonces hay que complacerlo. Hay que complacer al gobierno. No, el gobierno lo que tiene que complacer es la Constitución. El gobierno lo que tiene que adherirse de manera radical y absolutoria es a la Constitución. Y así habrá paz en el país. Mira, por cierto, Domingo Páez me manda un WhatsApp con el gráfico de la encuesta. Él dice que esa encuesta la ordenó un grupo empresarial y que él la recibió, que es la que ofrece los numeritos 43, 29, 24. Sí, así es que está la situación del país. Hay una división en estos momentos muy fuerte. Luis tiene una popularidad con mucha aceptación. Leonel está en el país, señores, y Leonel es un líder del país. 12 años de gobierno
con una experiencia exitosa, con una experiencia internacional exitosa, un hombre con un cerebro sumamente amueblado, muy bien amueblado. Podría ser que sea el mejor cerebro amueblado de la República Dominicana en materia política. Entonces, el PLD no se fue del PLD, lo hicieron ir del PLD. Por eso es que no es un tránsfuga. Leonel no se fue a otro partido, Leonel se fue a formar otro partido. Leonel se fue no en busca de otra ideología, no, él se llevó su estilo y su pensamiento ideológico y lo está entonces organizando en otro partido. Eso es ser tránsfuga. ¿Puede en consecuencia el Tribunal Constitucional decir lo contrario? El fáctico del transfugismo se le aplica al doctor Leonel Fernández Reina, jamás en la vida. No la Constitución, no los artículos 23 y 24, el fáctico, los hechos, que es lo importante, y después para analizar el derecho. Doctor, vamos a hablar un poquito de la justicia, que salimos muy mal en el índice de competitividad con la independencia de la justicia. Se señala como una de las debilidades el tema del Ministerio Público, de que el Ministerio Público debe ser independiente. Usted fue procurador general en un gobierno de Hipólito Mejía. ¿Cuál es su opinión en sentido general de la justicia dominicana y de cómo vamos a tener un Ministerio Público independiente? Mire, lo primero es que el sistema de justicia no es creíble en el país. Sin embargo, hay muchos jueces honestos. ¿Desde cuándo no es creíble, doctor? Hace mucho tiempo que el sistema de justicia no es creíble, pero ahora es menos creíble. ¿Por qué? Porque se ha politizado más que nunca. Han ingresado al Poder Judicial miembros, cuadro de partido político que no se daba cuando Balaguer, para hacer un estudio comparativo en ese aspecto. Entonces, cuando usted es miembro de un partido político, un cuadro, y usted es jefe de la Suprema, eso afecta la credibilidad de la institución, aunque lo haga bien hecho, pero afecta la credibilidad de la institución. Cuando usted en la Suprema Corte de Justicia no creen en su imparcialidad y le hacen una recusación, y usted mismo decide la recusación, eso crea problemas en el sistema. Cuando ahora mismo, por ejemplo, en los casos de Odebrecht, usted se abroga el poder unipersonal pleno de la Suprema Corte de Justicia de conocer el caso de Odebrecht en única instancia, sin pasar por primera instancia, eso crea falta de credibilidad en el sistema jurídico. Sí es cierto que el artículo 154 de la Constitución de la República establece que los casos privilegiados en materia de funcionariado, senadores, vicepresidentes, presidentes, etcétera, son conocidos en única instancia. No es menos cierto que no se deben violentar, vulnerar las instancias, porque también son constitucionales. Para eso la misma Constitución del 2010 le dice a los jueces, si en el caso de la especie es verdad que usted puede conocerlo en última instancia, pero no es menos cierto que usted tiene que hacer absolutamente todos los aspectos procesales para favorecer al imputado, conforme a lo que establece el artículo 74, numeral 4. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia violenta su propia esencia, hay falta de credibilidad en el sistema de justicia. Esas razones y otras que han hecho que el sistema de justicia ahora mismo sea un organismo que esté afectado por mucha falta de credibilidad, como otras, como el Poder Ejecutivo. También el Ministerio Público está afectado por falta de credibilidad. Yo observo al procurador y yo sé que él ha hecho solo lo que ha podido, porque el gobierno incide bastante en las decisiones del Procurador General de la República. Hay cosas, yo sé que él ha hecho, que él no está de acuerdo, pero es un problema del Poder Ejecutivo, es un problema de Estado. No es igual que Hipólito nunca, absolutamente nunca me llamó para instruirme lo que debo hacer en la atribución de Víctor Céspedes como Procurador General de la República. ¿Y cómo usted sabe, doctor, que sí lo ha hecho el presidente Danilo Medina? Porque se observa clara y evidentemente en decisiones, en muchas decisiones que ha tomado, y fundamentalmente en el caso de Odebrecht.
En el caso de Odebrecht, si a una persona lo acusan de corrupto, de haber dado dinero, ¿qué es lo primero que tiene que aparecer? ¿A quién se le dio dinero? ¿Y dónde están? Expresó Temístocles Montá que recibió 10 millones de dólares. ¿Y dónde está? Presidente del PLD. Dice que lo entregó al partido. Bueno, precisamente, eso no es una violación. ¿Dónde está? Que es empezando por ahí. Entonces, esas son acciones de Estado, meramente de Estado. ¿Qué puede hacer él? Nada. Una orden ejecutiva. Y eso se cumple. Pero no solamente con él, con otros de Odebrecht. Eso es un asunto eminentemente de Estado. Todo eso sumándose a las demás instituciones del Estado, les da entonces falta de credibilidad. Pero ¿cómo puede tener falta de credibilidad el gobierno si todos los funcionarios, gobernadores, síndicos, directores, secretarios de Estado son los encargados de la dirección política electoral del candidato, en franca violación de la Constitución y de las leyes de la República Dominicana? ¿Cómo es posible que un manejador de un presupuesto de los bienes del Estado, de la sociedad, dirija una campaña política de manera personalizada? Eso llora ante la presencia de la Constitución y llora ante la presencia de las leyes adjetivas, y el pueblo está así. Con cualquier cosita explota. Entonces el gobierno tiene la obligatoriedad de terminar bien. Creo que Danilo es un hombre serio, creo que Danilo hay que ayudarlo a terminar bien, pero Danilo tiene que ubicarse dentro de la Constitución, tiene que ubicarse dentro del respeto a la sociedad dominicana. Y así también los funcionarios, los empresarios tienen que comprender que la realidad política de la República Dominicana puede afectarlos a ellos y que ellos tienen que incidir en el comportamiento en cuanto a la sostenibilidad, al mantenimiento de la paz social. Y la paz social solamente se adquiere y se mantiene a través del respeto a la Constitución y a las leyes, sin vulnerar derechos fundamentales. Doctor, yo le agradezco muchísimo su participación. Como no, el que tenga oídos que escuche todo lo que usted ha dicho. Gracias, doctor. Como no, siempre de ustedes. El que no tuvo la oportunidad en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN, o también a partir de la mitad de la mañana, en el periódico hoy.com.do también está esta entrevista y todas las entrevistas del programa. Muchísimas gracias, doctor Víctor Céspedes. Muchísimas gracias. Doctor. Nos vamos, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.